Bueno, y justamente a propósito de este último título que nos brindaba Lorena, es que vamos a estar dialogando con la diputada de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita. Ante todo, bienvenida, diputada. Un placer realmente tenerla aquí en la mañana de Arriba Gente. Es un gusto acompañarlos, realmente. Bueno, hablábamos de la aprobación de un proyecto de ley de la que fue usted la impulsora. Campaña Nacional de Concientización y Prevención del Suicidio Adolescente. Un tema que hemos tratado en más de una oportunidad en Arriba Gente a propósito de los inconvenientes que Uruguay tiene en materia de salud mental y particularmente en esta sensible población que se ha visto afectada por decisiones tan terminantes como estas en los últimos tiempos. Específicamente digamos, a grandes rasgos, ¿qué es lo que dice este proyecto de ley aprobado? Bueno, justamente detectamos de alguna manera cifras escalofriantes. Como sabrán, cada 3 días en nuestro país fallece un joven. Vaya si será algo en lo que tomar cartas en el asunto como Estado, como sociedad, y nos involucra a todos. El principal desafío que vimos con respecto a lo que tiene que ver con prevención era la falta de comunicación. Hay una brecha generacional muy grande y lo que quisimos implementar con esta campaña, que sea a nivel nacional por supuesto, es implementar métodos de comunicación con los jóvenes que sean, como digo yo, en su lenguaje. Esto significa estar presente en lo que tiene que ver con su entorno, o sea, las redes sociales, distintas plataformas educativas, ¿por qué no?, que hoy en día con la pandemia se han hecho tan comunes de usar, y también utilizar lo que se dice influencers, que capaz que para uno que está en otra franja etaria son personas ajenas, pero sí juegan un rol fundamental en la vida de los adolescentes. Entonces, la idea es generar esta campaña vinculando todas estas partes y poder llegar con comunicación efectiva a los jóvenes que están necesitando un mensaje de aliento, de apoyo y un lugar a donde recurrir. O sea, ¿se va a pasar información de qué servicios hay para atenderlos en caso de ser necesario? Es correcto. En realidad la idea también es, hablando con las distintas autoridades que asistieron a la Comisión de Salud Pública, como el director Felipe Polier, el doctor Felipe Polier del INJU, que va a estar muy involucrado porque es una de las partes que vincula el proyecto como responsable de la campaña junto al Ministerio de Salud Pública, de Educación, entre otros. La idea es que también se desarrolle una especie de chat de ayuda. ¿Qué pasa? Tenemos la línea vida, como ustedes mencionaban hace un rato, el 0800-0767, que me gusta aprovechar a mencionarlo siempre que se puede. Pero ¿qué pasa? El adolescente hoy en día es muy difícil que tome un teléfono, haga una llamada, hable, porque muchas veces la comunicación, quienes tienen hijos adolescentes sabrán, yo tengo amigas con hijos que les pasa tener esa dificultad de comunicación, entonces la idea es que tengan el servicio al alcance en su forma de interactuar. Entonces es muy importante de repente desarrollar una tecnología nueva que esté presente, como les decía, en los medios que mencionábamos anteriormente. Diputada, evidentemente para atacar un problema de la forma en que se decida encarar hay que conocer las causas. Y si bien lo hemos hablado en más de una oportunidad junto a Lorena con muchos invitados a propósito del tema salud mental, las causas que llevan a la toma de la decisión o al intento muchas veces son muy diferentes. Inclusive alguna vez hasta llegamos a hablar de algo que no se implementa en el Uruguay, que se llama en otros países autopsia psicológica, es decir, la reconstrucción de los últimos días de vida de una determinada persona que toma esa decisión para entender cuál fue la motivación. Entonces, volviendo a ese tema de que yo sé que pueden ser multicausales, pero tiene que haber de todas maneras en este porcentaje, que como usted decía es muy importante, por lo menos causas comunes, situaciones comunes. Porque yo siento que a los papás, y me incluyo entre ellos, se nos termina diciendo que todo forma parte de una situación de depresión. Pero, a ver, ¿por qué llegó el adolescente a esa situación? Porque creo que entendiendo las causas es que en lo que se pretende con el proyecto de ley se puede atacar para en ese momento atrapar, concientizar y prevenir la decisión que puede estar por tomar un adolescente.
Es correcto, realmente es un término muy interesante lo que tú planteas, que se podría llegar a implementar, ni que hablar que sería necesario. Las causas son multicausales, realmente se engloba en lo que es una depresión, evidentemente, pero ahí hay que ir a fondo y evaluar caso a caso, muchas veces son distintas realidades. Acá está muy arraigado lo que tiene que ver con el entorno, ¿no? Muchas veces la familia, los padres, el centro educativo, los compañeros, los amigos, los pares. Entonces, de alguna manera, evaluar toda esa situación y desde dónde poder prevenir esto, sin dudas que es de vital importancia. Parte de lo que de repente también en la etapa de reglamentación de este proyecto, que eso va a estar a cargo de las autoridades competentes, se pueda implementar, es capacitación también a los docentes, a los profesores, para que puedan tener herramientas, porque no tienen por qué tenerlas. A ver, esto es un tema que hay que capacitar. Entonces, distintas herramientas para captar señales que puedan estar dando estos adolescentes que se encuentran en esta situación y poder a tiempo, de alguna manera, atacar el problema, ¿verdad? Entonces, bueno, es mucha la manera en que se puede implementar esta ley y con muchas patas que hay que unir para hacer este esfuerzo en conjunto. Por eso hoy decía que esto es un problema de todos, como la sociedad en sí, y es como hay que abordarlo, ¿verdad? La campaña es entonces el puntapié inicial. Es correcto, la campaña en realidad lo que hacemos es crearla con el proyecto de ley, que hoy en día tiene media sanción. Esto significa que se votó por unanimidad, que eso me gusta destacarlo, digo, en un gesto de madurez de toda la Cámara de Representantes. Muy agradecida a todos los diputados que dieron celeridad a este tema y bueno, y de alguna manera convocaron y apoyaron a la sesión para aprobarlo. Y justamente lo que sucede luego de la creación de la ley, de que se vote también en el Senado, pasa a la etapa de reglamentación. Allí las autoridades supongo que van a hacer un consejo en conjunto para poder evaluar de qué manera ir diagramando estas iniciativas, ¿verdad? ¿El proyecto que establece que la campaña sea una vez, quede fija todos los años? ¿Cuánto va a durar? No, la idea justamente es que sea algo que se implemente para que permanezca. Como les decía hoy, por ejemplo, este chat de ayuda que se puede crear, eso es algo que quedaría para siempre, ¿no? Y a propósito del chat, ¿es la iniciativa de la psicóloga Manrique, Más Vida, que se reunió con Cabildo Abierto y con el Ministerio de Salud Pública justamente para tener una aplicación de chat para adolescentes? Bueno, yo no participé de esa reunión, no sé con qué autoridades fue la convocatoria. Yo esto lo hablé con el doctor Felipe Polier, como les dije, que fue la primera persona con la que me reuní antes de impulsar el proyecto para saber qué viabilidad tenía, porque eso es importante también, ¿no? Presentar proyectos que luego puedan implementarse. Es muy difícil a veces porque esto genera una esperanza, ¿no? En la gente, genera una expectativa. Entonces uno siempre tiene que de alguna manera, antes de presentar un proyecto, que es una responsabilidad muy grande hacerlo, evaluar en el Ejecutivo, dentro de las autoridades, si esto es viable. Y bueno, un poco surgió de ahí la idea de poder implementar algo así. En el caso de los influencers, que puede ser para mucha gente que nos esté viendo un término, o más que el término, una herramienta que puede no llegar a entenderse de qué manera puede ser efectiva justamente, y valga la redundancia, en influenciar a los adolescentes a concientizar y tomar las decisiones correctas. Podríamos estar hablando de, evidentemente, una campaña que iría por carriles que no son los que normalmente utilizamos y vemos como los medios de comunicación masivos, como puede ser la televisión, es decir, buscar aquellas plataformas donde generalmente los adolescentes ingresan, de la misma manera que nosotros que ingresamos en los portales de noticias nos bombardean publicidades de determinado tipo de cosas, o como dice la gente, resulta que me pongo a buscar algo en el celular y al otro día tengo ofertas sobre esa misma posibilidad. Es decir, estamos hablando un poco de eso, de llegar a esos lugares donde los adolescentes suelen estar. Totalmente, o sea, esto es... Por eso se crea una campaña específica para los jóvenes. Si no, entraría dentro de lo que ya está creado y se le daría más trascendencia de repente en la comunicación tradicional. En realidad, la diferencia de este proyecto y por qué se crea como ley es para que se desarrolle, que los distintos analistas
puedan llegar a la determinación de por dónde canalizarlo, y es ahí, es en el otro lenguaje, en el lenguaje que usan los adolescentes, ni que hablar, para romper esa barrera comunicacional que tenemos, sin dudas, digo, eso es así. Y bueno, justamente estar presente en esos lugares que los adolescentes frecuentan y, ¿por qué no?, con personas que interactúen con ellos en su lenguaje, que se rompa esa barrera existente que es muy grande, ¿verdad? Es muy oportuno no solamente tocar el tema, sino ver los tiempos que hay, porque son todos coincidentes los expertos en decir que uno de los sectores etarios más afectados por la pandemia, por la ruptura de sus vínculos sociales, por lo que hemos dicho con respecto a lo que es su interacción en los centros de estudio, más todo lo que los centros de estudio generan, ha sido justamente la adolescencia. De hecho, han sido los últimos en retornar, y creo que este lunes es que retorna el último grupo de secundaria. Es decir, estamos viendo que realmente a futuro podemos llegar a tener muchas complicaciones de lo que la pandemia dejó. ¿En cuánto tiempo estimaríamos que podría estar reglamentado? Porque el proyecto de ley requiere todo un trámite que termina con la reglamentación, y recién allí entonces, bueno, se empieza efectivamente a trabajar. Sin dudas, como tú decís, el cambio de rutina que se dio debido a la pandemia ha afectado muchísimo en todo tipo de interacción. Los caminos para el proyecto, bueno, ahora ya pasó a la Cámara de Senadores. Yo voy a pedir ser recibida por la Comisión de Salud de esa Cámara para explicar el proyecto, presentarlo y pedirles por favor que le den celeridad al tema, porque creo que lo amerita. Y de repente para agosto podríamos estar hablando de que el proyecto esté aprobado en su totalidad. Luego allí depende de las autoridades, pero con las autoridades que recibimos en la Comisión de Salud de Diputados, notamos el entusiasmo que hay con la iniciativa, lo que ya se viene trabajando. Entonces consideramos que va a ser de fácil implementación en ese sentido. O sea, es algo que es necesario, que las autoridades lo saben y que, bueno, de alguna manera creo que el camino ya se comenzó a recorrer. Entonces tenemos la esperanza de que para este año, sin dudas, esto pueda estar implementado. Diputada, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Gracias a ustedes, y si me permiten, quiero agradecerles en primer lugar y felicitarlos por poner estos temas en agenda, que son muy importantes, y con la ayuda de la difusión de ustedes, sin duda estamos llegando a muchas personas que puedan conocer sobre el proyecto y el alcance que tiene. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hemos estado hablando con la impulsora de este proyecto de ley, la Campaña Nacional de Concientización y Prevención del Suicidio Adolescente, diputada de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita.